Hola a todos, bienvenidos a PhysioBots. Soy tu anfitriona, Ana Galeote. Este podcast y nuestro canal de YouTube tienen por objetivo brindarte el conocimiento y el mayor número de herramientas posibles para ayudarte a cuidar de tu salud y mejorar tu calidad de vida. Si quieres tener acceso a nuestros protocolos y cursos o a nuestra comunidad de movilidad Healthy Movement, no dejes de visitar nuestra web physiobots.com. Y por supuesto, suscríbete a nuestras redes sociales. Ahora sí, te dejo con el episodio del día. Que lo disfrutes. ¿Alguna vez te has preguntado qué puedes hacer para prevenir el cáncer? O incluso si realmente es posible prevenir el cáncer. Pues de todo esto me siento a conversar con la doctora Cristina Sánchez, más conocida en Instagram como Lo que diga tu oncóloga. La doctora Cristina hace un trabajo de oncología integrativa. ¿Y qué quiere decir la oncología integrativa? Pues es aquella que no solamente utiliza toda la tecnología y todos los avances de la medicina convencional, sino que además se centra en hacer un tratamiento individual a cada persona, aplicando cambios en el estilo de vida. En este episodio, la doctora Cristina Sánchez nos explica qué es el cáncer, qué podemos hacer para prevenirlo, por qué ha aumentado la prevalencia en el cáncer en las personas jóvenes en los últimos años y, algo muy importante, por qué aparece. Creo que este episodio es tremendamente importante. Compártelo con todas las personas que conozcas y, sobre todo, disfrútalo mucho. Espero que te guste. Bueno, Cristina, encantada de hablar contigo y de conocerte. Tenía muchas ganas de sentarme a hablar. Creo que haces un trabajo increíble y muy necesario. Así que de verdad, muchas gracias. Nada, gracias a ti, Ana, porque yo cuando vi tu mensaje, pues también estuve investigando un poco tu cuenta, que la verdad es que no conocía, y bueno, creo que tú también haces un trabajazo y bueno, pues vamos un poco en la misma línea quizás de conocimiento y de dirección y de divulgar y de practicar a la vez, y bueno, pues encantada de estar aquí contigo también. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, vamos a empezar por el principio. Tengo dos preguntas. ¿Cómo llegas a la oncología tradicional? ¿Por qué eliges esa vía? Que entiendo que eso seguro que dice mucho, mucho de ti. Y luego, pues, ¿cómo sales de esa oncología tradicional y decides que prefieres dedicarte a algo más integrativo donde se hace o se lleva a cabo un tratamiento un poco más global del paciente? Bueno, yo siempre he querido ser médico, es algo que tenía desde pequeña intrínseco, no sé muy bien por qué, y bueno, decidí hacer medicina, lo llevé a cabo la carrera, y cuando acabas la carrera tienes que elegir especialidad, y bueno, pues yo estaba con muchas dudas porque la verdad es que no tenía muy claro hacia dónde dirigirme. Sabía que me gustaba una medicina que tocara muchos palos, que fuera un poco global, un poco así la medicina interna era lo que me llamaba la atención, pero luego la puesta en práctica no me acababa de convencer, y sabía que la oncología era un poco medicina interna, pero asociado a algo que también me gusta mucho a mí, que son los retos, que era pues investigar sobre el cáncer, intentar avanzar en un campo en el que todo es muy complejo, todo es muy difícil, la gente estaba sufriendo mucho, eh, bueno, pues por desgracia muchas personas terminaban falleciendo y había que seguir buscando tratamientos mejores. Entonces vi una línea muy buena con lo que yo quería, que es una medicina muy global, y también con mi forma de ser, que es esa ambición e inquietud que yo creo que me caracteriza, y acabé haciendo oncología, de lo cual no me arrepiento para nada, salvo por un pequeño detalle que es lo que me ha hecho meterme más de lleno en lo que se denomina una corriente que inicialmente para mí era desconocida, y luego vi que era algo muy establecido, pero que tardaba un poco en llegar a España por lo menos, que es la medicina integrativa, y en concreto aplicado a la oncología integrativa. Y digo salvo ese pequeño detalle porque una vez que ya yo era médico y estaba en mi día a día, empecé a notar una frustración que se relacionaba con unas diferencias muy notables con lo que yo hacía en mi día a día y con lo que yo
había empezado mi andadura en la medicina y mi vocación, porque los pacientes no tenían una atención tan buena como se merecían o como se les podía dar. Los pacientes, además, con cáncer eran muy complejos y estaban muy necesitados de información y de otra serie de complementos más allá de lo que podíamos hacer en el hospital. Las consultas se reducían y se reducen a día de hoy a 15 minutos por paciente, con muy poca información que se le da del médico al paciente, subestimando los conocimientos de este, sin tener en cuenta otra serie de terapias que son fundamentales, como pues, el ejercicio, la nutrición y la psicología, que realmente eso es lo que va a garantizar un estado de salud. Entonces yo me daba cuenta de que, como todas las especialidades prácticamente, pero que en oncología todo era como mucho más dramático, nos estábamos centrando demasiado en tratar un tumor y ya está. Y el paciente era mucho más. Y yo pues empatizaba mucho, me iba a casa pensando en cómo lo estarían pasando de mal esas personas y digo, pues mira, esto seguro que tiene que cambiar. Hice una rotación en Australia de 2 meses para aprender melanoma, nada que ver con esto, pero allí vi el tipo de medicina por la que yo empecé a ser médico. Dedicaban muchísimo tiempo a los pacientes, a explicarles su enfermedad, a explicarles los tratamientos. Los pacientes venían y casi te contaban ellos más que tú de todo lo que sabían, de todo lo que querían compartir. Había una escucha muy activa. Me encantó. Y es que aparte tenían una unidad que lo llamaban el Wellness Center, que realmente era un centro integrativo donde hacían pues una serie de sesiones con nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos. Y claro, pues yo me fui de allí pensando que eso era un paraíso y que yo lo quería tener en España y no me era posible porque yo era residente, no tenía tampoco mucho peso en aquel entonces, en mi periodo formativo. Pero bueno, yo ya acabé mi residencia, ya me hice adjunta, como estoy ahora, no trabajando y tal, y seguía habiendo muchas complicaciones, pero no he dejado de tener contactos con este tipo de medicina. Ya sea directamente oncólogos, que hay muy pocos que quieran llevar a cabo una oncología integrativa, como otra serie de especialistas. Porque cada vez hay más fisioterapeutas, nutricionistas y psicólogos orientados al paciente oncológico. De hecho, ya se están subespecializando las cosas debido a la complejidad que tiene, que hay que hacer como carreras y másteres aparte. Y bueno, pues yo me he autoformado, o sea, realmente esto no nos lo dan en la carrera de medicina, no lo aprendemos durante la especialidad, ni mucho menos. Y he ido pues creciendo yo a mi bola, relacionándome con gente, haciendo formación y cada vez creyendo más. Lejos de pensar que esto podía ser algo muy utópico, creo que se va a convertir en una realidad en el futuro y que va a ser la medicina 100% que tengamos que llevar a cabo, porque está por un lado la farmacología y lo que hacemos en el hospital, que no se puede eliminar, y por otro lado está la parte de las terapias complementarias, del estilo de vida, que son las que restauran el organismo y la salud para que todo vaya al unísono. Y precisamente por eso, porque no se sustituye nada, sino que se integra, se llama oncología integrativa. Y es la mejor oncología que puede haber. Qué bueno, qué bueno. ¿Y por qué crees que cuesta tanto hacer ese cambio en el sistema médico? Porque hay demasiados procesos, demasiados protocolos que ya están instaurados y que a lo mejor pues un fisioterapeuta es un poco más libre de actuar, de cambiar, un nutricionista, un psicólogo. ¿Por qué en la medicina cuesta tanto o crees tú que puede que sea más difícil incluir esos cambios? Que al final no vas a cambiar el tratamiento, sino que es a lo mejor añadir. Sí, pues bueno, es bastante simple de explicar y es que nosotros para poder llevar a cabo una intervención, que intervención puede ser cualquier cosa, quirúrgica, una cirugía, o terapéutica con farmacología, con terapias manuales, con lo que sea, ¿no? Cualquier tipo de aporte que le tengamos que dar a un paciente con una enfermedad en concreto, necesitamos una cosa muy, muy, muy importante que es la evidencia científica. La evidencia científica es el resultado de haber hecho una investigación previa sobre determinado tratamiento con muchísimas personas y con unos protocolos muy estrictos que van en determinadas fases. Desde una fase inicial que se investiga en ratones y en animales o en células en laboratorio, hasta ya ir aplicándolo a pacientes que cada vez tienen unas características más parecidas a la enfermedad que queremos tratar y cada vez son más número de personas para evaluar, por un lado, la eficacia y, por otro lado, la seguridad. Además, esto
también tiene una complejidad añadida, que es que se suelen comparar con terapias anteriores, con protocolos pues que igual parecen obsoletos y hay que mejorar. Y de esa manera se llegan a una especie de manuales que tenemos todos los médicos, que son las guías de práctica clínica. Cuando algo no está en guía de práctica clínica y no tiene evidencia científica, no lo podemos aplicar, ni lo podemos protocolizar. Esto me lleva sobre todo a explicar el por qué quizás no hay un protocolo reglado de este paciente tiene que tener esta dieta, este tipo de entrenamiento, este tipo de terapia. Pero hay algo que sí o sí está demostrado y que no hace falta que esté en ninguna guía ni en ningún protocolo, que es la necesidad de garantizar la salud. Entonces, un soporte nutricional, una pérdida, evitar una pérdida de masa muscular y la salud mental forman parte de la salud y de la calidad de vida independientemente de la enfermedad que estemos tratando. Con lo cual eso sí que se acoge al principio que nosotros tenemos del juramento hipocrático de primero no dañar, del primum non nocere. O sea, no le estamos haciendo nada malo a esa persona, salvo que esos profesionales no tengan ni idea de lo que están haciendo. Claro, que sería lo mismo que si yo pongo un fármaco y no estoy licenciada o no soy especialista en ese campo. Ya. Entonces, claro, para poder llegar a unos protocolos hace falta investigación, que es lo que quiero decir, y cuesta muchísimo si no hay una financiación por parte de un laboratorio o por parte de alguien que vaya a obtener un beneficio de dicha investigación, pues que haya ensayos y haya estudios con la nutrición, el ejercicio, etcétera, porque eso no es una terapia que se pueda patentar. Y si no hay una patente, no hay un dinero, no hay una financiación y entramos en problemas. Pero bueno, de manera aislada, pues hay muchas personas que ya hacen cursos y formación individual en oncología y que están pudiendo ofrecer ese manejo, esas terapias complementarias. Lo que falta es integrarlo todo, porque a mí me da mucha rabia que hay muchas personas motivadas en mejorar la calidad de vida del paciente oncológico fuera de lo que es la medicina pura, a través de estas terapias complementarias, y no hay un oncólogo detrás que les pueda asesorar o el oncólogo va a seguir viendo a ese paciente cuando toque poner la quimio, cuando toque las revisiones y no hay un feedback, no se sabe quién hace qué. Ya. Entonces, bueno, yo creo que por ahí andan las cosas, vaya. Lo entiendo, lo entiendo. Bueno, poco a poco. Personas como tú y tú, Chris, lo iréis consiguiendo para que eso vaya avanzando. Bueno, y lo primero de todo, Bueno, tengo una pregunta que igual parece muy tonta, pero que seguro que hay muchas personas que no están seguras de qué es, ¿no? Y es, ¿qué es el cáncer? Bueno, pues es una pregunta muy básica que efectivamente pues habrá que explicar. El cáncer es no una enfermedad, sino muchas, y esto lo decimos siempre haciendo referencia un poco a que debido a que el cáncer se puede originar en diferentes órganos, se ha visto que también el órgano condiciona un poco luego esas características que va a tener el tumor y que son muy diferentes de una a otra. Entonces el cáncer no es una enfermedad, sino muchas, dependiendo del órgano en el que se han formado y luego dependiendo de otra serie de factores que ahora os comentaré. Pero básicamente lo que pasa es que hay un mal funcionamiento de las células que puede obedecer a dos orígenes. Uno es el genético y otro es el metabólico. Y lo normal es que coexistan los dos. El desorden genético es lo que nosotros llamamos las mutaciones. Las mutaciones son cambios en el material genético de las células, el ADN, que es lo que condiciona para qué está hecha esa célula, cuál es la función que va a tener y cuál es, bueno, pues un poco la ubicación en nuestro organismo. Cuando ese material genético está dañado, la forma que tiene esa célula de actuar es anómala. Y si esa célula se reproduce y no es eliminada, va a dar lugar a un cáncer, a una masa, a un tumor, que es pues como una zona del cuerpo con células, como el resto de nuestros órganos, pero con un funcionamiento para el que no estaba diseñada esa célula, ni esas células que además nadie las puede parar porque se generan mecanismos de autosuficiencia y de evasión del sistema inmune y de los mecanismos de reparación. Y por otro lado hay un desorden metabólico, porque cada vez se está estudiando más la teoría metabólica del cáncer
que es que hay una fábrica de energía en cada una de nuestras células, que son las mitocondrias, y se ve que hay una alteración a nivel mitocondrial también en estas células, que puede ser antes o después de la afectación genética, pero que hace que el metabolismo de esa célula sea muy acelerado, muy descontrolado y generando muchos productos dañinos. Realmente el principal combustible que utiliza la célula tumoral es la glucosa, aunque se alimenta como el resto de las células, pero la glucosa es el favorito, por así decirlo, y la forma que tiene de consumirlo no tiene nada que ver con la de una célula normal, porque se hacen unas reacciones que realmente vamos a decir que son las que la célula normal utilizaría en un mecanismo más defensivo o en un mecanismo que realmente es en ausencia de oxígeno, pues la célula tumoral es su mecanismo base. Da igual lo que esté pasando alrededor, que ella va a tener ese tipo de metabolismo que no es el normal. Y se generan, como digo, muchos productos que son radicales libres, productos de desecho, que al final van a dañar estructuras vecinas, membranas, proteínas y material genético de otras células, produciendo también su daño y generando un desastre. Entonces, el problema es que no se para porque los mecanismos de resistencia son pues, una especie de inteligencia, por así decirlo, que desarrollan estas células, y nuestro sistema inmune, que normalmente es capaz de eliminar las células tumorales que se producen en nuestro cuerpo, que se producen todos los días, y hay mecanismos de reparación del material genético que las reparan, y el sistema inmune que las elimina si las ve dañadas, no funcionan porque se hacen resistentes a ello. Es una de las características que tienen estas células. Entonces, al final, pues se descontrola, y si nosotros no buscamos la forma de evitar que se reproduzcan o de matarlas, que es con los fármacos que tenemos a día de hoy, pues no vamos a poder vencer la enfermedad. Pero luego es verdad que, aunque esta sea la base de todo, luego cada tumor es diferente. Y ya no solo es lo que os decía al principio de que cada órgano se comporta de una manera, sino que es que un mismo cáncer de pulmón, en dos pacientes con cáncer de pulmón, ese mismo tumor con la aparente misma formación y mismas características, luego tiene un comportamiento diferente a nivel molecular, porque ya estamos viendo y personalizando los tratamientos, buscando características mucho más específicas de cada tumor que les hace comportarse de una manera diferente. Y luego, para añadir más complejidad, depende del paciente, porque depende del estado basal de cada persona y de la capacidad que tiene esa persona de luchar contra la enfermedad. Bueno, no la persona por voluntad propia, sino de cómo está su organismo, también la enfermedad se va a comportar de otra manera. Así que, como veis, pues es algo muy complejo, que se sigue investigando sobre ello porque hay nociones que todavía falta por establecer. Y bueno, pues básicamente eso es un poco lo que sería el cáncer. Voy a intentar hacer un pequeño resumen a ver si lo he entendido bien y para lanzarte alguna pregunta más de todo lo que ha salido. Entonces, se dan una serie de mutaciones genéticas que le confieren a esas células una capacidad de propagar y de crecer que nuestro cuerpo no puede parar, y acaba, pues, no sé, puede ser que invadiendo otros órganos o fallando en el funcionamiento de las células para lo que sirven. Puede darse por una mutación genética que pueda ser porque sí, es decir, no porque exista a lo mejor un fallo metabólico, sino que genéticamente has nacido con mayor probabilidad de que existan ese tipo de mutaciones. Pero luego también hay existen cánceres que tienen un origen más metabólico, porque esa propia enfermedad metabólica es la que facilita que esas mutaciones se den con una mayor posibilidad y que por lo tanto al final lleven a la misma situación, más o menos. Más o menos. No, bueno, realmente es que son dos vías que son paralelas y coexisten. Es decir, Okay. Por un lado está lo que es el daño genético, y por otro lado está la parte metabólica, pero al final es a la vez. Es decir, que precisamente esa capacidad metabólica es un mecanismo de resistencia en sí misma, que también tiene un origen genético. Pero muchas veces no se sabe si es antes el huevo o la gallina. Es decir, si hay una alteración metabólica que luego hace que esa célula se comporte de manera anómala y se dañe su propio material genético, o bien que haya un daño inicial del material genético y que luego el metabolismo está mal. Entonces, el huevo y la gallina todavía no hemos descubierto por dónde va,
pero las dos cosas existen en lo que se ha visto en los estudios de laboratorio y cómo se comporta una célula tumoral. Ahora, esa mutación puede ser heredada, como tú decías, es decir, que haya células que ya tienen una alteración en su material genético, eso es muy poco porcentaje de casos, hablamos normalmente de un 10% que tú heredas y que eso sí o sí va a ir mal y no lo puedes evitar. Y luego están las mutaciones adquiridas, que son gracias a los factores externos, la exposición a radiaciones, a tóxicos, a procesados, a un montón de cosas que estamos viendo que ahora tienen una capacidad mutagénica o carcinogénica y va a acabar dañando tanto la mitocondria como el material genético de las células. Ok. Entonces, una parte es la heredada y otra parte es la adquirida. Y el 90% suele ser lo que metemos dentro del saco de las adquiridas, la que tiene que ver más con el ambiente. Entonces, aquellas, por ejemplo, que se ven en niños pequeños, lo normal es que sea heredado, mientras que a lo mejor aquel cáncer que se ve en una persona de 70 o 80 años ya puede ser, pues al final, el cúmulo de toda una exposición de toda una vida a una serie de tóxicos Claro, lo que pasa es que nos estamos olvidando de un factor que es que el niño, antes de estar fuera de la madre, está dentro. Entonces, a veces hay alteraciones en el desarrollo embrionario que no son heredadas. Es decir, la madre está sana, pero durante el desarrollo embrionario hay cambios en las células que se están formando que, bueno, pues que se alteran y que generan luego enfermedades. Bueno, también se está relacionando mucho cómo vive esa madre, cómo tiene su sistema inmune, la capacidad que tiene un poco de alimentar, que realmente eso no tiene que ver con la genética, pero sí que influye luego en el desarrollo y en que haya unas células más sanas o menos sanas, que tengan un metabolismo y una protección genética mayor o menor. Todo eso, pues bueno, es verdad que es menos evitable, porque obviamente cuando es un niño ha estado expuesto a muchas cosas, perdón, a menos cosas a nivel ambiental y tienes que asumir que hay algo muy desde el principio que está fallando, ¿no? Pero bueno, la mayoría de tumores, por lo menos en oncología, los que tratamos, porque la parte pediátrica la llevan los pediatras, pero nosotros tratamos adultos y yo a lo que me dedico es un poco a este otro tipo de desarrollo de tumores, claro. Ok, ok. Qué interesante, Chris. Y entonces bueno, voy a hacer una pregunta sin asumir. A día de hoy se ha visto una mayor prevalencia de cáncer y si existe en ciertos grupos de edad más que otros. Sí, ahora mismo el problema que estamos teniendo con las cifras del cáncer en España, tenemos unas bases de datos que la Sociedad Española de Oncología Médica, junto con otras asociaciones también europeas y tal, elaboran y tenemos pues, unas cifras todos los años y cada año las cifras del cáncer aumentan. Ahora mismo nos encontramos en una predisposición más o menos habitual que todos los años se mantiene en personas de más de 60 años, es decir, 60, 65 años para arriba, ya empieza a haber un riesgo de que haya procesos fisiológicos que funcionen mal, como puede ser el propio sistema inmune que se va deteriorando con la edad, pero también una mayor exposición a medio ambiente que ahora mismo pues no es lo más saludable del mundo a lo que estamos expuestos en todos los sentidos, ¿no? Entonces es como acumulativo todo y que llega a unas edades más tardías la posibilidad de tener un cáncer. Sobre todo porque el cáncer siempre se ha relacionado mucho con el envejecimiento celular, con la capacidad ya deteriorada de las células de repararse y de sobrevivir bien. Entonces era una enfermedad de personas mayores. Pero el problema es que eso se mantiene más o menos, las cifras aumentan en global, pero el porcentaje de pacientes en esa edad es más o menos estable. El problema es que se están disparando las cifras en personas jóvenes. Y esto tiene que ver un poco con lo que te decía yo antes, que esto tiene que venir muy de atrás. O bien es algo que pasa en la infancia, o bien es algo que pasa en el desarrollo, porque no son herencias, no son mutaciones heredadas, por lo menos de las que nosotros conocemos la mayoría de los casos. De hecho, cuando una persona tiene menos de 50 años, sobre todo si ha tenido algún antecedente en la familia, se le hace un estudio genético. No estoy viendo yo ni nadie que esto sea por una herencia de mutaciones. Entonces se adquieren las características de las células que están más vistas normalmente en la gente de edad avanzada en edades más precoces. Esto tiene que ver por narices, seguro, por el estilo de vida.
porque estamos expuestos desde muy pequeños a cosas que nunca en la humanidad habíamos estado expuestos y yo creo que tiene una importante influencia. Aparte de que ahora se está viendo que hay herencia también, no de que haya mutaciones en las células ya de base, sino que hay una predisposición genética a que el ambiente te haga más daño. Se está viendo una predisposición genética, que eso puede ser heredado, pero no se hereda el desarrollo tumoral, por así decirlo. Se hereda la facilidad con la que, por ejemplo, el tabaco te va a hacer daño, el estrés te va a hacer daño o la radiación solar te va a hacer daño. Pues claro, es a lo que estamos evolucionando los humanos. Todo esto es muy interesante, pero todavía falta mucho por descubrir, pero estamos viendo claramente una tendencia hacia la juventud. Da miedo, ¿eh? Da mucho miedo. Sí, a ver, da miedo, pero yo como siempre digo, yo no tengo ninguna necesidad de meter miedo a nadie, yo también soy Ya, joven. ya. Ser conscientes de lo que hay, porque si hay algo que yo también añoro mucho desde que soy oncóloga y que por eso me he metido también en esta parte más integrativa, es la parte de la prevención. Yo no me hice médico para tratar a todo el mundo, porque todo el mundo va a enfermar. No damos abasto y aparte no me gusta el tipo de enfermedad que es el cáncer. No consiste en tratar el cáncer bien, es que el cáncer es una putada, por así decirlo, o sea, muy mal. Entonces hay que prevenir y si nosotros vamos aprendiendo un poco qué es lo que puede alterar las células y tal, pues si luego toca, toca, pero por lo menos que no sea porque no estamos haciendo un esfuerzo en la prevención a nivel de campañas, de sanidad. Y eso falta mucho. Y yo Mm. creo que eso también tiene mucha influencia en lo que estamos viendo en cuanto a las cifras y todo esto que estamos hablando. Desde luego, porque o sea, esto que dices de campañas, desde que soy pequeña, todos tengo 35 años, hemos oído que el cáncer está muy relacionado con fumar. Si fumas vas a tener cáncer, si fumas vas a tener cáncer. Pero todo esto que estás contando sobre el metabolismo, seguramente que haya personas que es la primera vez que lo escuchan. Y nada, parece que no se avisa, ¿no? Se habla mucho de la obesidad, pero no se relaciona con más patologías o a lo mejor se ve algo de la diabetes, pero ¿quién habla, quién está contando a la población general que realmente es necesario un buen metabolismo porque eso va a influir en el desarrollo de cáncer? Claro, y de hecho, lo que acabas de decir también me obliga a mí a contar que cualquier enfermedad crónica que hay ahora, obesidad, diabetes, hipercolesterolemia, los infartos, etcétera, puede ser un aviso de un cáncer en el futuro. ¿Por qué? Porque el cáncer es como el máximo exponente de un mal funcionamiento a nivel de todo el organismo. Un sistema inmune que no funciona bien y un estado que nosotros ahora estamos cada vez ya poniéndole este nombre de una forma como más establecida, que es la inflamación crónica de bajo grado. Esa inflamación crónica es una situación que tiene el organismo de estar continuamente necesitando defenderse de algo porque no está funcionando bien sus sistemas habituales y tiene que estar todo el rato reparando, todo el rato poniendo en orden. Entonces, claro, ahí el sistema inmune obviamente está demasiado ocupado en restaurar los niveles de grasa, de glucemia, las células que están funcionando metabólicamente mal, el riesgo que tenemos de infecciones, los anticuerpos que están por ahí totalmente descontrolados, tal, y no hace caso a las células tumorales que se pueden estar formando, aparte de ese envejecimiento prematuro que se está viendo por el mal estilo de vida y que ya de por sí genera un daño en las células, que ya no solo es que el sistema inmune falle, es que también el sistema inmune puede estar bien, pero que se vea sobrepasado por la cantidad de daños que tiene y que no da abasto, ¿no? Mm. Entonces, toda enfermedad del siglo XXI que tenemos ahora puede acabar desarrollando un cáncer. De hecho, la obesidad es una enfermedad en sí misma, no es una condición física que yo no digo que haya que ni reírse de las personas obesas ni mofarse, y el tema de la gordofobia entiendo ese término porque son personas y que no hay que tratarlas como si estuvieran mal o fuera desagradable estar con ellas, no, sino que es una enfermedad. Y es una enfermedad porque se genera un desorden metabólico muy importante y una inflamación interna, y eso a la larga puede desencadenar un cáncer, igual que lo puede desencadenar una diabetes o lo puede desencadenar una hipertensión mal controlada o un estrés y una depresión de caballo que se mantienen en el tiempo, porque al final no es solo un factor el que desencadena el cáncer, pero todo eso suma a una posible predisposición que tú puedes tener y que no lo sabes, ¿no? A nivel Mm. que se está hablando de esa herencia, de esa genética, que no tiene por qué ser condicionante directamente de desarrollar un cáncer, pero sí estás predispuesto y no lo sabes. Entonces, claro,
yo diría que todo lo que se habla a nivel que tú dices, ¿no? Como muy separatista de alimentación saludable para no engordar demasiado y no tener obesidad, o ejercicio físico para tener eso, una redistribución corporal adecuada y no tener grasa, tal, todo eso va orientado también al cáncer, porque de hecho es que la pérdida de masa muscular, que es el sedentarismo de hoy en día, tiene todo el mundo, una baja masa muscular, o bueno, mucha gente, también es un riesgo de alteración metabólica del sistema inmune que está relacionado tanto con el desarrollo del cáncer como con una mala evolución de la enfermedad, que luego si queréis hablaremos de ello, pero la masa muscular es salud. Y si no restauramos la masa muscular en cualquiera de las etapas, preventivas o terapéuticas, mal vamos. Y luego con el tema de la obesidad, pues pasa lo mismo, se desencadenan una serie de desórdenes que de hecho ya es en sí misma la obesidad un factor de riesgo de cáncer en algunos casos, como pueden ser los cánceres de mama y ginecológicos, por el tema de los estrógenos. Que esto es un ejemplo de un tipo de tumor, pero se está viendo que el desorden puede generar otra serie de cánceres también, gástrico, colon, páncreas, incluso de próstata por los desarreglos que también se producen hormonales en el hombre. Así que todo va unido. Es decir, la pérdida de salud, yo diría que para resumir, el máximo exponente ya sería el cáncer. Wow, wow, Ujú. wow, increíble. ¿Y cómo puede saber alguien que a lo mejor la idea de saber si tiene un buen metabolismo le está empezando a resultar necesaria y quiere tenerlo claro, saber si tiene algún grado de inflamación crónica? ¿Cómo puedes saberlo? ¿Qué síntomas o qué signos se pueden decir? Oye, pues igual deberías revisar esto, mejorar tu estilo de vida, o hay algo ahí a lo que deberías prestar atención. ¿Cómo puede saberlo la gente? Pues no es fácil porque la mayoría de síntomas están muy normalizados. No digo que nunca hay ningún síntoma que sea directo de tener un cáncer. No es nada específico. De hecho, yo siempre digo que el cáncer sigue siendo una enfermedad rara dentro de la mayoría de las patologías que son benignas, ¿no? Si tú tienes una tripa hinchada, puedes tener un SIBO, que ahora está tan de moda, o puedes tener un problema más de mala absorción o de intolerancia antes que tener un cáncer de colon. O si tienes un sangrado digestivo, pues puedes tener una úlcera antes que un cáncer de estómago. Si te mareas, puedes tener un vértigo antes que un tumor cerebral. Y si tienes tos, es más frecuente que tengas una gripe a un cáncer de pulmón. Un bulto en la mama, pues puede ser un fibroadenoma. Un lunar en la piel puede ser un nebus normal. Entonces, claro, todo esto, si es algo que aparece de nuevas y no se resuelve en poco tiempo, a ver, no te queda otra que consultar y ya está, ¿no? Si da un síntoma a la cara. Esto es algo que, claro, yo siempre le digo mucho a mis pacientes, nadie se tiene que culpar de no haber ido al médico a tiempo, porque es que es verdad que estamos muy acostumbrados también a, no sé, a ir del día a día, pues hoy me encuentro más cansado porque he trabajado de noche, hoy pues tengo ardor de estómago porque ayer salí a cenar fuera. Claro, no son síntomas que nosotros nos estén indicando directamente una inflamación, pero sí que pueden ser una voz de alarma, sobre todo cuando no se resuelven en el tiempo. Yo creo que la clave es la temporalidad, sobre todo. Pero luego, pues tenemos un problema y es que las analíticas, por ejemplo, no nos dan información porque la analítica te puede dar anemia si estás falto de hierro, falto de vitaminas, pero si es una anemia por pérdidas de sangre, seguro que para haber tenido una anemia en la analítica tú ya has visto que has sangrado antes, lo has observado, que has tenido un sangrado. Igual que si tienes un mal funcionamiento de algún órgano, como para que se vea en la analítica, porque en la analítica se suele ver ya cuando ya hay un mal funcionamiento, tiene que estar todo muy avanzado y seguramente te haya dado otra clínica. También nos encontramos personas que se hacen un chequeo médico porque sí y tienen alteradas las enzimas del hígado y luego resulta que tienen alteración en el hígado por un tumor. Bueno, eso es rarísimo. Pero yo diría que se observen su día a día y que presten atención a esa temporalidad y que se consulte por algún síntoma que pueda tener que ver con una pérdida de calidad de vida, de mal funcionamiento, de yo no era así, y decir, venga, a ver qué me pasa y que no lo dejen pasar, que busquen a un profesional que les ayude, porque bueno, pues está el médico de cabecera, pero también pueden ir si quieren a centros privados para quedarse tranquilos y ya está.
A día de hoy en España no están establecidos los chequeos médicos, que sí que se hacen mucho en Estados Unidos. Aquí se hacen de manera privada en muchos centros y en muchas clínicas, y lo que te hacen es un chequeo de ver el grado de inflamación, el estrés oxidativo, incluso te hacen un análisis del envejecimiento celular, un perfil muy completo de analítica, pero claro, eso cuesta mucho dinero y no está establecido de forma reglamentaria. Así que bueno, a nivel preventivo yo creo que sobre todo es intentar cuidarse lo más Ya. posible y después hacer caso un poco de estas cosas que se salen un poco del tiesto y consultar. Y a nivel de la prevención, has hablado mucho de la nutrición, del ejercicio y de la salud mental. ¿Cómo podemos cuidarnos en esos tres aspectos para prevenir el cáncer? Directamente bueno, para cuidarnos, pero para prevenir el cáncer, que la gente sepa que realmente pueden aprovechar esas herramientas para prevenirlo. Sí, pues yo creo que es tan fácil como volver a nuestros orígenes de humanidad, que yo siempre digo que llevamos menos tiempo viviendo en la vida moderna a partir de la revolución industrial y todos estos cambios que hubo de ser nómadas a ser más sedentarios y trabajos de oficina, de comer procesados, de tener todo una vida mucho más frenética. Esto llevamos menos tiempo la humanidad aquí que en los años anteriores de homínidos y de prehistoria que nos hacían vivir como animales y como seres de la naturaleza. Entonces, ¿qué hace una persona en la naturaleza? Come de manera natural, se mueve de manera natural y vive con pues, una rutina y unos patrones no tan frenéticos, es decir, con un poco más de calma, ¿no? Y con una quizás regulación en su día a día bueno, pues que no es para nada la que estamos llevando ahora, sobre todo en las grandes ciudades, ni mucho menos, ¿no? Entonces, obedeciendo un poco a eso, es un poco sentido común, pero claro, luego entra en juego un poco toda esta información que se nos ha dado a través de la industria alimenticia, tu jefe que te está poniendo la presión de darlo todo en el trabajo. Entonces, es muy complicado a día de hoy porque la mayoría de las personas tendríamos que cambiar drásticamente nuestro estilo de vida para poder vivir en el campo sin problemas y obviamente de dónde sacamos el dinero, ¿no? Si no trabajamos. Y además, bueno, pues comer de manera natural del campo ecológico ahora es carísimo también, entonces todo es un círculo vicioso. Vamos a hacerlo todo más sencillo. Vamos a intentar llevar a cabo una alimentación que no sea basada en etiquetas, es decir, lo más natural posible, alimentos que sean naturales y que, aunque nos lleve más tiempo, los tengamos que cocinar en casa, que la forma de cocinar, si es lenta, también mejor, todo lo que sea con más mimo y más cariño, mejor. Es mucho mejor una cocción al vapor lenta o una crockpot de esas que dejas toda la noche que una air fryer o una fritura, porque aparte de lo que le puedas añadir de aceites y demás, también es más lento el cocinado y se mantienen las propiedades de los alimentos, no se pierden. Entonces, todo lo más natural y lo más mínimo que se pueda. Luego, mantener una buena actividad física es que todo lo que entra tiene que usarse. Los hidratos de carbono que ahora están tan de moda que no hay que abusar de ellos y tal, el gran problema es el sedentarismo. El hidrato de carbono es fuente de energía. Solamente se vuelve un problema el hidrato de carbono cuando esa fuente de energía no la utilizas. Si tú eres sedentario y comes muchos hidratos de carbono, eso se va a almacenar. Y se almacena en forma de grasa y además los picos de insulina son inflamatorios. Entonces, hay que hacer actividad física porque metabólicamente lo necesitamos y porque necesitamos la masa muscular, porque se ha visto que es un principal regulador y sin él, músculo, que está distribuido además por todo nuestro cuerpo, es el órgano más importante, distribuido por todo nuestro cuerpo, no tenemos salud. Regula el sistema inmune, las hormonas, tiene relación con la microbiota intestinal, con la salud mental, con todo. Y tú dices, ¿solo el músculo? Sí, porque libera sustancias con su contracción que son reguladoras de inflamación y pone todo en orden. ¿Vale? Aparte de que, como he dicho, la entrada y salida de energía también necesitamos el músculo para que esté equilibrado. Y luego intentar controlar el estrés lo más que se pueda. Esto me parece lo más difícil, porque tú puedes ponerte las pilas y decir, venga, voy a hacer deporte, me contrato un entrenador, venga, voy a contratar a un nutricionista y tal, pero es que aunque lleves a un psicólogo, me parece todo tan lento y todo tan cambiante, porque puedes estar súper bien y de repente cambiar de trabajo y volver a estar mal, cambiar de pareja, el no dormir por la noche está siendo un problema para todo el mundo, tu trabajo puede no acompañar también en cuanto a los turnos.
pero habría que intentar descansar mucho y bien, vamos, mucho, las 8 o 9 horas que se recomienda para que los procesos de reparación nocturna ocurran, e intentar llevar una vida pausada y con rutinas. Cuanto más rutinas tengamos, mejor, porque le enseñamos al cuerpo lo que toca en cada momento. Comes a tal hora, el cuerpo ya va preparando sus hormonas y no estás haciendo bum, 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 una montaña rusa de ahora como, ahora no como, ahora hago ejercicio a las 11 de la noche cuando ya toca la calma. Entonces, intentar hacer las cosas con orden y con concierto. Pues me gusta mucho todo esto que has dicho porque creo que ahora en Internet hay tanta información que realmente estamos desinformados, mientras que a lo mejor escuchaba ayer un podcast donde decía, ha habido un punto en 2011, no sé qué día de enero, que pasamos de no estar lo suficientemente informados a ¡boom! De repente, demasiada información. Y ahora hemos pasado pues eso, de buscar, de intentar conocer un poco más, a que ahora lo que tenemos que hacer es aprender a discernir entre todo lo que veo, a qué tengo que prestar atención. Y creo que muchas veces, por desconocimiento, nos podemos perder en los detalles y perder de vista lo importante, que a lo mejor es lo que tú dices, mientras mantengamos una alimentación lo más saludable posible, que cocinemos en casa, que cuidemos que la comida que estamos consumiendo sea natural, que nos estamos moviendo, que hagamos ejercicio y que intentemos pues cultivar una vida más pacífica y dormir mejor, ya estamos haciendo mucho. A lo mejor no el 100%, pero a lo mejor estamos haciendo un 90%. Y si no consolidamos esos pilares, puede que estemos invirtiendo demasiada energía en hacer algo perfecto, pero nos olvidamos de lo demás. Totalmente de acuerdo. Hay una sobreinformación tremenda porque, claro, todo el tema de las redes sociales, además, pues ha desembocado en esto, ¿no? En que tenemos acceso a la opinión de muchos profesionales y no tan profesionales. Pero esto ya no solo pasa con la salud, lo que pasa con todo. Lo que pasa es que la salud tiene una mayor repercusión porque estamos hablando de la vida de las personas, pero pasa con cualquier cosa, con un restaurante, con cualquier tipo de servicio que tú buscas en internet y hay opiniones variables y un montón de cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de elegir porque hay mucha diferencia entre lo que opina una persona y lo que opina otra. Hay gente que igual defiende un tipo yo qué sé, de restauración y otro tipo otra, y no una cosa es mejor que otra, sino que hay variedad, ¿no? Claro, el tema de la salud es más complejo porque estamos simplemente dos corrientes. Unas somos las que nos basamos en la evidencia científica, es decir, eso que os contaba de los estudios, los ensayos, que nos hacen poder tener un manejo de las enfermedades con una evidencia de que eso es eficaz y es seguro en un elevadísimo número de personas. Y están otras personas que son más la experiencia personal, que cuentan un trabajo que han ido haciendo con pacientes o con familiares o con personas y que les ha ido bien. Entonces, yo recomendaría a las personas que están expuestas a estas informaciones en redes que se documenten bien de a quién siguen, a quién escuchan y que la evidencia científica siempre va a ser una garantía porque eso está protocolizado, está cuidado y está aplicado en un importantísimo número de personas para poderlo utilizar. Mientras que lo que tenga que ver con la experiencia personal, me da igual si son 10 o 100 pacientes los que han tratado esas personas, es más dudoso. ¿Sabes? Y claro, esto en el tema de práctica médica, pero luego si lo llevamos al tema de la alimentación, bueno, vosotros en cuanto al tema de actividad física o de tratamientos corporales y tal, pues tendréis también vuestras polarizaciones de una cosa y de otra. En nutrición es una locura, porque claro, ahora ya no solo es qué alimento es bueno o malo, sino qué dieta es buena y qué dieta es mala. Y parece que tenemos todos que etiquetarnos con una dieta. Yo sigo la dieta cetogénica, yo la paleo, yo sigo una dieta macrobiótica. Claro, realmente todo esto a mí se me antoja un poco como una forma de que al poner nombre a las cosas genera como tranquilidad de que estás siguiendo una corriente que te va a beneficiar, ¿no? Y realmente eso no es necesario, porque tú, como bien has dicho, es el sentido común. El problema es la pérdida de sentido común que nos ha hecho
la industria alimenticia y todo eso que al final es un negocio. Se ha dicho, no, el azúcar es bueno para el cerebro. Bueno, pues no. La leche tiene mucho calcio. Pues tampoco. Ese tipo de cosas han hecho mucho daño. Pero salvo algún momento, algún detalle puntual y algún momento un poco más publicitario que nos encontramos, todo es más fácil y es más el sentido común. Y bueno, pues de todas maneras, nunca está de más que ahora que está tan de moda que todo el mundo tengamos un psicólogo, porque es fundamental que en el día de hoy que estamos todos tan estresados tengamos un apoyo psicológico, pues bueno, ¿por qué no un nutricionista también? ¿O por qué no tener unas revisiones con un fisio que nos haga un poco también chequeo a nivel postural, que eso también tiene mucho que ver con emociones y con un montón de cosas? O sea, que al final igual tenemos que intentar darnos cuenta de que estamos en un mundo un poco caótico y que tenemos que intentar ir con esos pilares de ejercicio, nutrición y psicología, orientarnos otra vez de nuevo, pero sin volvernos locos. Y no sé, me da la sensación también yo cuando entro en redes sociales que cada día es una historia, Ya. que cada día aparece una alerta y una alarma y eso, que incluso los pacientes que ya tienen un cáncer y yo hago este tipo de abordajes integrativos y tal, yo les digo, mira, lo más importante es que flexibilices, porque si no, yo sé que vas a estar obsesionado con algo y ese estrés es peor que cualquier cosa, porque el estrés se carga todo, el estrés es el principal desregulador de todo, del sistema inmune, del metabolismo y de todo. Entonces, si tú vas a estar estresado por ser perfecto, me da igual si estás comiendo bien o estás haciendo deporte, que no vas a estar bien. Así que, como tú bien has dicho, yo creo que ese perfeccionismo que se nos exige ahora es malo, pero tampoco no hacer caso de nada y seguir ahí con el libre albedrío de cómo lo que me da la gana y no me muevo, porque eso también, pues, es Ya. que es casi el polo opuesto y peor, ¿no? Sí, y además a mí me da, creo que vivimos, a mí particularmente desde lo que pasó con la pandemia, creo que ha surgido una rama de mucha gente que a lo mejor ya de antes era muy, ¿cómo se dice?, cínica o escéptica con los médicos, ¿no? Pero creo que todavía más desde la pandemia hay gente que directamente nunca va a creer a partir de ahora lo que diga un médico. Y no digo que habrá profesionales de la salud que estén, pues, que sean dinosaurios y que no se hayan actualizado, ¿no? Pero, ostras, cuando hay profesionales como tú, que estás actualizada, que realmente has salido del entorno tradicional y que estás buscando dar herramientas con sentido común y que realmente ayuden, creo que también tenemos que darnos cuenta de los sesgos en los que estamos cayendo para no profundizar todavía más y perder la perspectiva, ¿no? Porque creo que además es muy diferente cuando la gente ha leído, a lo mejor lee, no digo ya la Wikipedia, pero si lee un estudio, lee otro estudio y dice, vale, eso es lo que a mí me hace falta, pero no piensan que a lo mejor un médico como tú, además de leerse todos esos estudios, ha visto a miles de pacientes, ha visto cómo eso les influye y es capaz de, en base a todas esas experiencias, más estudios, más evidencia, te puede dar a ti unas pautas que te permitan estar tranquilo y saber avanzar, ¿sabes? Saber que estás avanzando paso a paso. Sí, yo la única crítica que tengo que hacer a la medicina convencional y a mis compañeros es la falta de educación y de conocimiento en torno al estilo de vida, que Mm, forma parte de los tratamientos oncológicos y de cualquier enfermedad, pero de oncología mucho más, porque es muy importante restaurar el equilibrio del cuerpo, que ya no solo se pierde antes de la enfermedad y que puede ser incluso la causa, ¿no?, de tener un cáncer, sino que es que no mejora la cosa cuando tienes un cáncer y cuando tienes un tratamiento tan agresivo como una quimioterapia. Y eso hay que intentar volver al equilibrio cuanto antes para que el cuerpo pueda seguir teniendo una capacidad de lucha y de restauración. Y luego, por supuesto, evitar secuelas del tratamiento y de la enfermedad e incluso segundas enfermedades, que puede ser otro cáncer o puede ser otra enfermedad de las que estamos hablando relacionadas con el estilo de vida. Lo que queremos es las personas sanas, que no se nos olvide que somos médicos y que queremos salud. No queremos que no tenga cáncer y ya luego se encargará el cardiólogo de tratarle el infarto. No, no, yo por lo menos no. Y eso era una de las frustraciones que yo he tenido siempre y que ahora ya estoy empezando a canalizar de otra manera, ¿no? Pero sí que es verdad que falta formación en estilo de vida.
Y de hecho ya existe una medicina del estilo de vida que es muy famosa en Sudamérica y en Estados Unidos ya tenemos, hay institutos sobre medicina del estilo de vida. Yo estoy haciendo un curso de medicina del estilo de vida del Colegio de Médicos de Madrid, que vamos, animo a todos los profesionales que quieran hacerlo porque es súper interesante. O sea, que esto es porque la vida en la que vivimos no nos está yendo bien, hay que restaurar las cosas, es que esto es así. Bueno, eso falta, ¿vale? Pero lo que no falta es un criterio profesional para poder saber lo que le viene bien a un paciente. Eso que no lo dude nadie, porque vienen pacientes a veces diciendo, he visto esto en internet o se lo han puesto a esta persona y quiero que tú me hagas tal. Y yo les digo, no, es que esto no es para ti. Y puede que se vayan de la consulta diciendo, este médico no me quiere tratar bien, porque no me lo ha querido dar. ¿Y por qué no se les ocurre que realmente es que no le va a venir bien? No, se les ocurre ir en contra del sistema, los médicos no valen para nada, hay que buscar una medicina alternativa que sí, que me diga esto. Entonces al final acaban cayendo en personas que igual llevan a cabo otro tipo de terapias que les resultan más convincentes, porque también depende de cómo te habla el médico, que ahora mismo estamos todos estresados y claro, 15 minutos por paciente, no tengo tiempo de escucharte y luego te vas a otra persona que se sienta una hora contigo y dices, a este sí que le creo, ¿no? Entonces se juega mucho con todo eso, pero no tiene por qué ser mejor para esa persona una terapia que no tiene evidencia científica ni se puede aplicar a todo el mundo por el hecho de que te haya tocado un mal médico que no te haya hecho mucho caso y hay otra persona que te ha dedicado más tiempo y te lo ha explicado mejor. Ni porque en internet hayas leído que hay X resultados y tal, porque todo es mucho más complejo. Es que si no, la carrera de medicina no duraría 6 años, la especialidad de oncología no duraría 5, y aún así seguimos investigando y seguimos aprendiendo cosas que yo muchas veces me río porque digo, no lo sabe la comunidad científica y lo saben estas otras personas. Qué raro, ¿no? Entonces, no puede ser. Hay que intentar confiar y si no te gusta ese médico, cambia a otro, porque se puede pedir cambio de médico, pero no recomendaría a nadie que se salga del sistema de la evidencia científica y de lo que tanto cariño ponemos los profesionales en desempeñar, porque puede ser peligroso. Y que es verdad que ese odio pues igual viene desde la pandemia porque se ha sentido la gente más engañada. Yo he notado un cambio radical de carácter de la gente, eso desde luego. Mucho más exigencia, mucho más suspicacia, más internet, más Ya. confianza en Doctor Google que en nosotros. Pero bueno, también tenemos que hacer nosotros mucho trabajo como profesionales de informar bien, de dedicar tiempo. Muchas veces no lo tenemos, pero bueno, a medida de lo posible, de acompañar a esas personas a sentirse acogidas y generar más confianza, porque si generamos desconfianza, está claro que nos estamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado. No, y por eso todo el trabajo que estás haciendo es tan importante. Y además que en relación al cáncer creo que hay mucho miedo. Yo tengo muchos familiares que han muerto, 3 familiares que han muerto de cáncer y recientemente otra persona que lo ha superado, afortunadamente, pero siempre ha sido como no se sabe qué hacer. Siempre parece como un misterio, como a ver qué te van a decir. Es todo como un misterio. Llegas a la consulta de médico, no sabes qué te va a decir, qué no te va a decir, qué Sí. tratamientos hay ahora. Realmente creo que es una de esas enfermedades que genera más vértigo. Mm. Sí, y sobre todo el problema es ese que yo creo que se subestima mucho a los pacientes y entonces como no se les da toda la información que necesitan muchas veces, porque si yo le explico a un paciente por qué ha pasado el cáncer, qué es lo que vamos a hacer, cómo actúa el tratamiento, qué porcentajes hay o qué probabilidades hay de éxito, qué puede hacer esa persona para colaborar conmigo en la enfermedad, porque claro, yo le pongo un tratamiento y ellos se sienten como una estrellita de mar en el hospital de día poniéndose la quimio y no pueden hacer más. No, ¿qué vas a hacer luego tú en tu casa para que estés tranquilo de que tú puedes hacer cosas, tal? Todo eso genera bajada de puntos de gravedad, de estrés y de agonía de una enfermedad que te puede quitar la vida. Porque si no, ¿cómo estás en tu casa? Es lo que yo pensaba cuando yo me iba a casa al principio, ¿no? Decía, esa persona no duerme esta noche. Ya. Porque es que no he podido explicarle bien las cosas porque no me ha dado tiempo. Y me iba a mi casa diciendo, jolín, es que si me pasara a mí, pues no estaría yo bien. Pues eso es lo que pasa. Entonces, hay mucho miedo y mucho desconocimiento y luego encima, perdón, llegas a la consulta
y no se te resuelve tan fácil porque el médico no tiene tiempo o no tiene interés en que tú te quedes tranquilo y que tú lo entiendas bien o piensa que no lo vas a entender. ¿Y qué haces? ¿Llegar a casa y quedarte tan tranquilo? No. Buscas en internet y entonces pues ya es la gota que colma el vaso porque ahí encuentras lo que tú quieras. Si tú quieres buscar que tienes el cáncer de peor pronóstico, lo encuentras, y si quieres encontrar que es el de mejor pronóstico, también, porque hay mucha información por internet que no es fácil filtrar cuando no tienes los conocimientos, porque a no ser que seas médico o te dediques al paciente oncológico como otro profesional de la salud, pues es difícil, ¿no? Leer la lectura científica. ¿Y Sí, dónde sí, sí. buscar? Las fuentes bibliográficas, etcétera. Entonces, bueno, pues se vuelve todo un problema. Así que los profesionales nuevamente tenemos aquí mucho papel y mucho peso en eso. Y ahora que has hablado de pues ese rol que puede tener el paciente para mejorar el pronóstico, ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer para, pues, para funcionar mejor y para reactivar ese poder del que has hablado de nuestro organismo para que esté bien, para que se cure? En el caso de prevención, yo creo que es más lo que hemos dicho antes, ¿no? De un poco mantener esos pilares del estilo de vida a raya, con o sin ayuda profesional, porque creo que, bueno, es una persona que no tiene todavía ninguna enfermedad, no hace falta algo tan estricto. Pero cuando un paciente tiene un cáncer, yo no me dejaría llevar por el sentido común y ya está. Porque los tratamientos oncológicos son muy tóxicos y aparte generan muchas interacciones con alimentos, con suplementos, con muchas sustancias, ¿no? Luego, aparte, no todo el mundo puede hacer las mismas actividades físicas. Pacientes que tienen las defensas bajas, pues, por ejemplo, es un ejemplo, ¿eh? No deberían de ir a una piscina climatizada, por ejemplo, o alguna afectación de los huesos que no hagan una sobrecarga en el gimnasio y puedan tener una fractura. O cuando llevan un portacat, no es que no puedan hacer deporte, deben hacer deporte, pero con un profesional que gestione también un poco las cargas y la movilidad. Si tienen algún dolor o alguna molestia, una terapia manual, con masajes o con terapias de osteopatía, de lo que sea, no son una bobada. O sea, necesitan también de un profesional que sepa un poco a qué se está ateniendo. Y luego, bueno, pues el tema psicológico, ese quizás es un poco más estándar, pero en resumen yo diría que ellos pueden contactar con el profesional, o primero el oncólogo, tantear, a ver qué opina y qué caso les hace. En caso de que no les hagan caso, pues bueno, estamos gente como yo y como otros profesionales de la oncología integrativa que estaremos encantados de asesorar, ayudar y organizar un poco lo que pueden hacer. Y en caso de que sea muy necesario, porque depende un poco de dónde parte la cultura, del estilo de vida de cada persona, pues derivarlo a un profesional que sí que sepa de oncología. Nutricionistas oncológicos, fisioterapeutas o entrenadores personales oncológicos, psicooncólogos. Incluso también se pueden llevar a cabo técnicas de estética, que también hay personas que saben qué tipo de productos poner para que no hagan daño a la piel, al pelo, no interaccionen, etcétera. Entonces, dejarse en manos de buenos profesionales, pero ser activos, hablar, pedir, demandar, porque al final esto es como la oferta y la demanda. Si no se demanda, no se genera el servicio. Y ahora mismo hace falta esa escucha de los pacientes que tengan esa necesidad y la transmitan para que luego nosotros podamos seguir luchando por este tipo de medicina y se establezcan unidades de medicina integrativa y de oncología integrativa, en los hospitales haya más servicios de este tipo, etcétera. Pero que no se queden de brazos cruzados y que lo intenten. Qué bueno, yo creo que es muy bueno que te digan decir eso, porque habrá gente que, pues eso, les han dado una mala noticia y encima tienen miedo, no saben cómo actuar, entonces creo que seguramente hay muchas personas que al escucharte ya les des un poco ese permiso de, vale, pues voy a ir a preguntar porque tengo que preguntar, tengo que informarme y es importante que lo sepa. Sí, porque la terapia oncológica tradicional, la quimio, la inmunoterapia, la radioterapia, la cirugía es una parte. Eso es lo que estábamos hablando, ¿no? Un poco de la genética y el metabolismo y tal. La parte de aniquilar las células o evitar que proliferen ya nos encargamos nosotros. Pero claro, la parte de esa restauración del organismo para que haya una sinergia y una lucha conjunta, eso depende del estilo de vida de la persona, de esos pilares de salud que hay que restaurar y que depende mucho de ellos, porque es lo que van a hacer en su día a día. La quimio se pone cada semana, 15 días, 3 semanas, un mes, cuando toque, pero
comes 3 veces al día, haces deporte todos los días y todos los días duermes poco, duermes mucho, te estresas o no te estresas. Entonces, al final eso depende mucho de la persona y sobre todo es que es la otra mitad del tratamiento. O sea, no se puede utilizar únicamente matar el tumor y ya está, sino todo lo demás también, porque hace un efecto 100%, es un sumatorio, ¿no?, de beneficios. Así que, bueno, pues obviamente lo tienen que saber y tienen que animarse a llevarlo a cabo. Qué bueno, Cris. Pues una última pregunta que te quiero hacer y es sobre cuáles son los test a nivel de prevención primaria que deberíamos hacernos, tanto si tenemos, pues a lo mejor una historia familiar que hace que sea más probable que desarrollemos algún cáncer, como si no. ¿A partir de qué edad me tengo que hacer una mamografía todos los años o hay que hacerse una colonoscopia? ¿Cómo debemos gestionar todas esas cosas? Bueno, pues a día de hoy yo creo que a nivel privado no se debería de hacer nada. Habría que tenerse a las campañas de prevención que ya están establecidas para todo el mundo, porque no solamente es porque gestionan los recursos, que también, porque muchas personas dirán, bueno, pues es que me hacen una mamografía cada 2 años porque no hay que gastar dinero en mamografías. No, es que también se tiene en cuenta la posibilidad de tener falsos positivos que generan una cascada de situaciones problemáticas, porque puede haber una cosita pequeña que eso pues, es una bobada y al final acabas haciéndote una biopsia, el estrés de obtener el resultado, eso no sabemos lo que es y hay que hacerte otra prueba. Entonces, los falsos positivos existen y luego, por otro lado, pues la radiación o las complicaciones que puede tener a largo plazo las pruebas que hacemos, ¿no? Entonces yo me atendería única y exclusivamente a lo que ya se está establecido en guías, ¿no? Por ejemplo, en tema de cáncer de mama, pues ya a partir de los 45 años se empiezan a hacer mamografías cada 2 años y eso ya está, creo que es hasta los 65, hasta los 70, creo que es que lo van a cambiar, ¿eh? Lo van a cambiar recientemente, ya han cambiado las fechas bueno, perdón, la edad tope, pero bueno, hay que hacerlas cuando te llega la cartita y ya está. Luego, la sangre oculta neces, que se recomiendan hombres y mujeres a partir de los 50 años para que si da positivo hacer colonoscopia, y eso detecta pues, pólipos, premalignos incluso, o cáncer de colon, o cualquier otra anomalía que pueda estar empezando a cambiar y que se tenga que revisar, ¿no?, y seguir. Luego, las citologías, que ahí también podría yo decir, hay personas que se hacen citologías anuales, vía privada, para ver el cáncer de cuello uterino, a ver si tienen alteración y tal. Eso en parte es un error porque sí que es verdad que podemos detectar cambios en las células del cuello uterino que no son malignas, que pueden ser infecciones incluso del virus del papiloma humano, pero que, sobre todo si la persona está vacunada, tal, se van a resolver y no generan esta cascada de problemas que te comentaba anteriormente. Entonces, se estaba estableciendo hacer cada 3 años, desde que empiezas a tener relaciones sexuales, cada 3 años citología mientras sea normal, y ahora a partir de los 35 años ya únicamente se hace la detección del virus del papiloma cada 5 años, porque se está viendo que hay un sobreexceso de citología, colposcopia, biopsias, que al final, pues tampoco hay que sobretratar, ¿no? Que la gente esté tranquila. De todas maneras, si al final se van a quedar más tranquilos haciéndolo vía privada, oye, mejor eso que no hacerse nada. Eso desde luego. O sea, no ir a las revisiones es lo peor. Después sería hacer demasiado y luego ya sería hacerlo normal, ¿no? Por ese orden de mala a bien. Entonces, claro, pues eso. Y luego ya, para los hombres, pues está la analítica del PSA, que también a partir de los 50 años se está recomendando hacer en función un poco también de lo que recomienda el médico de atención primaria y ver un poco pues, si hay cambios para detectar a tiempo un posible cáncer de próstata. No hay más técnicas de cribado. Luego todo lo demás es lo que te decía, pues a nivel privado, de hacerse chequeos médicos y tal. Cuando ha habido antecedentes de algún tipo de tumor, hay que consultar, porque depende de cuántos antecedentes tengas y a qué edad hayan tenido esas personas el cáncer, te pueden adelantar por la propia seguridad social las pruebas a ti. Por ejemplo, si toda tu familia ha tenido cáncer de colon a los 40, pero no hay una mutación genética que lo determine, sí que hay una predisposición familiar que está descrito y se te pueden hacer colonoscopias antes, a partir de los 40 años o así, ¿no? Una vez al año, cuando se determine, depende de cada caso. Entonces, ante cualquier duda es consultar.
Y luego, pues eso, vía privada y así un poco a la ligera, no lo recomiendo 100%, pero bueno, ante la tranquilidad que pueda tener esa persona, es mejor eso que no hacerse nada. Y desde luego los protocolos de cribado que se llaman, que están ahora mismo establecidos por guía, están muy bien pensados en relación beneficio-riesgo. Qué bueno saberlo, Chris. Y qué importante, porque creo que ya he escuchado a más de una persona que se le pasa, que no lo hace y de repente se encuentra con algún sustito. Así que lo tengan en cuenta y que ya está ahí, que les van a avisar, pues que lo cumplan. Pues mil gracias, Chris. Ha sido un placer escucharte, de verdad, Bueno, pues gracias a ti. y Cuando aprenderlo. queráis repetimos. Y nada, que encantada de haberte conocido y de seguirte, porque también me gusta muchísimo lo que haces y creo que bueno, que si en el futuro incluso podemos hacer más cosas juntas, pues mucho, mucho mejor y aquí me tienes. Y Igualmente, a todo igualmente, el que Chris. quiera, pues también, que no me conociese, en lo que diga tu oncóloga, que lo puse también un poco con el cariño de que en el cáncer hay tanto miedo, como tú has dicho, que siempre es, bueno, lo que diga tu oncólogo, lo que diga tu oncólogo, y al final luego tampoco muchos oncólogos sacan el problema adelante, ¿no? Por esto que hablábamos de la falta de formación y la falta de tiempo. Y bueno, pues tengo consulta privada, online y presencial. En redes sociales también hablo de muchas cosas y bueno, pues que les animo también a que me tengan en cuenta para poder ayudar en lo que pueda. Pues sí, sí, y creo que es muy importante que sepan que estás ahí porque, pues, con la prevalencia que hay a día de hoy, ¿quién no sabes, quién no conoce a alguien que se le acaban de dar la mala noticia o va a pasar por algo así que puedan decir, ay, pues mira, conozco a Cristina Sánchez que se dedica a la oncología integrativa, así que está Muy muy bien. bueno que sepan de ti. Pues mil gracias, Cris, todo un placer y seguro que nos vemos prontito. Igualmente, un beso y un abrazo.